Hola mis amigos y mis hermanos, qué bueno poder llegar a ustedes y compartir algo interesante de la palabra de Dios, algo que nos va a ayudar a bendecir, que nos va a dar una luz en estos momentos en que estamos viviendo. Son momentos bendecidos, momentos en el cual Dios tiene el control de todas las cosas. Van a aparecer cosas que antes no estaban, que serán para el beneficio. Y vamos a ver un pasaje de la Escritura que es muy alusivo a esto, que en estos días el mundo entero vivió, pero que se está recuperando. Y máximo los que confían y los que creen en la palabra del reino de Dios. Vamos a hablar de un tema interesante. Luego de una crisis. Así se llama esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Luego de una crisis. Creo que todos en un momento dado hemos pasado por momentos difíciles, por momentos adversos, por momentos que nos quieren robar la paz. Y se la roban a algunos, se las roba, se las quita, porque los momentos difíciles pues alteran, cambian, pero no para bien, sino para mal. Pero luego de una crisis, que vamos a hablar de una mujer que estaba en crisis porque la nación estaba en crisis, pero el reino de Dios no estaba en crisis. Quiero que sepas que el reino de Dios no está en crisis. El reino de Dios es de abundancia, es de abundante paz, de abundante gozo y de todas las cosas que necesitemos en este reino hay que sobra y abunden. Hay un pasaje en la Biblia que quiero leerles, que algunos lo conocen, otros no, pero lo quiero leer. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 en adelante. Dice así: luego llegó a Elías una palabra del Señor que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Le he dado orden a una mujer viuda del lugar para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. ¿Qué le parece? Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo. Lo íbamos a comer y luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Y comieron, wow, interesante, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. Y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de
Elías. De esto te quiero hablar, de este pasaje tan parecido a lo que ha ocurrido en estos tiempos. La escasez se asomó por muchas naciones en muchos lugares y afectó a bastantes personas. Y verdaderamente duele, y uno ve el dolor, ve la tristeza, ve la angustia, y uno ora y clama a Dios para que venga del Señor, vengan del Señor, dijo el apóstol Pedro, tiempo de refrigerio para las vidas. ¿Ah? Y se llama este mensaje luego de una crisis. Creo que estamos pasando una crisis hasta que el Señor cambie las cosas. Cuando el Señor cambia las cosas, cualquier crisis va a ser sanada, cualquier crisis va a ser quitada, cualquier escasez va a ser suplida. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Él es el Señor de la vida. Él fue que de la nada hizo todo lo que hoy vemos. Pero te quiero decir algunas cosas, compartirlas con el propósito de que vayamos a tener cada día la confianza en el Señor, hasta que el Señor cambie las cosas. En los momentos de dificultad aprendemos cuando le prestamos atención al Señor y entendemos que Dios sí puede arreglar las cosas. Cuando entendemos, conocemos y entendemos, primero es conocer a ese Cristo maravilloso, saber quién es Él, qué hace Él, por qué lo hace. Entonces entenderlo hace que las cosas cambien. Cuando somos diligentes en buscar al Señor, encontraremos una respuesta que sobrepasará nuestras expectativas. Esto es prestar atención a la obra del Señor Jesucristo. Esto es tener una fe inquebrantable, no en los tiempos ni circunstancias, no en nosotros, no en la gente, sino expresamente en Dios, en Cristo, en el Señor. El Señor Jesús dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Dios no ha dejado de trabajar, mis amigos. Él ha hecho su obra. Él sigue haciendo su obra día a día para que tú salgas adelante. Entonces, dice la palabra que el Señor hablará paz a su pueblo. Es algo importante que tienes que conocer. El Señor hablará paz a su pueblo y les dará paz. Eso está en el Salmo 85. No podemos recibir lo que nos altera, lo que nos irrita. Tenemos que saber, otra vez la palabra saber, tenemos que saber que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Cuando yo sé, cuando tú sabes que Dios te cuida, entonces no hay por qué alterarse, no hay por qué preocuparse. No nos vamos a desilusionar, no nos vamos a alterar, no nos vamos a irritar, no nos vamos a enojar. Vamos a seguir creyendo, confiados en Dios, que sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Los momentos que son pasajeros, quiero que lo sepas, los momentos que son pasajeros, el Señor los va a cambiar para bien. Los momentos difíciles no son duraderos. El Señor los va a cambiar para bien. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Había una hambruna por la palabra de este mismo profeta. Una palabra por la boca de este mismo hombre, pero que era una palabra de Dios por un rey que a pesar de que era del pueblo de Israel, fue rebelde y comenzó a hacer lo que le dio la gana. Acá. Y en la nación entera
estaba en desgracia. A mí me parece que el mundo hoy está y ha llegado a estar como está por la desobediencia que el hombre tiene para con Dios. El hombre hace hoy en día lo que le da la gana. Dios ha dado la palabra, Dios ha hablado por sus profetas, por sus apóstoles, por sus pastores, por los evangelistas, por los maestros de la palabra de Dios, a través de las edades. Y los hombres que han prestado atención han vivido la vida plena y abundante que Dios da. Pero los que hacen lo que le da la gana, entonces se llevan el mal tiempo en esta tierra. Pero dice la Biblia, hay que saberlo, que Dios hablará paz a su pueblo. Y que en los momentos difíciles, Dios está para cambiarlos, transformarlos y hacerlos momentos que pasen, momentos y mejorar, facilitar. Creo que el mejor y mayor de los facilitadores es nuestro Señor Jesucristo. Hay grandes cambios para bien cuando confiamos en nuestro Padre Celestial, porque hemos visto que Él nos cuida. Entonces, hemos visto que hay grandes cambios, que han habido grandes cambios, que nuestra vida hoy es una vida diferente por los cambios que Él hizo a través de su obra en nosotros. Y esto, al saberlo, causa una fe inquebrantable para poder llegar a cambiar las cosas y para poder a que en la crisis podamos salir adelante. Prestar atención al Señor es buscar y encontrar el significado de las enseñanzas de su palabra para estos momentos que estamos viviendo. Esto fue lo que hizo Elías. Elías, cuando llegó a Sarepta, él llegó a Sarepta porque recibió una nueva dirección de parte de Dios. Cuando los hijos de Dios aprendemos a escuchar la voz de Dios para tener una dirección, entonces Él podrá dárnoslas. Es como cuando uno tiene a un niño que está aprendiendo. Le tenemos que enseñar obediencia. Porque sin la obediencia, un niño hasta la vida puede perder. Porque si no es obediente, cuidado, no corra que viene un carro y el pelado sigue corriendo, se lo lleva el carro. Así es igual en la vida cristiana. Dios ha puesto altos, Dios ha puesto anuncios en su palabra de lo que debemos, podemos hacer y de lo que no debemos y no podemos hacer. Y cuando somos obedientes, recibiremos los beneficios de esa dirección que el Padre nuestro nos está dando. Y esto fue lo que le pasó a Elías. Elías, aunque se secó el arroyo de Querit, que por un tiempo fue un sustento maravilloso, donde había sequía, donde había hambre, donde había muerte, él tenía un arroyo que corría con agua fresca, agua viva todos los días, y en la mañana y por la tarde venían cuervos a traerle pan y carne mandados por Dios. Pero se secó el arroyo, se acabó la carne, se acabó el pan, pero no se acabó la dirección. Escucha y recibe esta. Se podrá acabar el pan, se podrá acabar la carne, inclusive se podrá acabar el agua, que esto es sinónimo de sustento, pero no se acabará la dirección de Dios. Siempre Dios tendrá una dirección para guiar a su pueblo a lo mejor, a guiar a su pueblo a que reciba más de lo que ya le ha dado, porque el arroyo de Querit se había secado y necesitaba otra dirección. Querit también fue una dirección de Dios en su vida, que le dio grandes beneficios, te lo acabo de decir. Pero fue cambiado por Sarepta.
¿A qué te está cambiando el Señor hoy? Necesitamos entenderlo, necesitamos saberlo, necesitamos conocerlo para poder entenderlo. Cuando lo entendemos, entonces lo aceptamos y recibimos los beneficios de aquellas cosas que ya están preparadas en este tiempo para esta hora, en tu hogar, en tu casa, en tu emprendimiento, en tu trabajo. Oh, pero es que ya acabó la harina, se acabó el aceite, se acabó el fuego, se acabó, solo me quedan 2 leños con los cuales voy a encender esto. Y Elías le dijo, no tengas temor. El hombre dirigido por Dios camina con seguridad. Camina confiado, no en su fuerza. Nuestras fuerzas no dan. Nuestras fuerzas están limitadas. Nuestras fuerzas fallan, pero el poder de Dios está allí con nosotros. El poder de Dios nos levanta, nos saca adelante. Seguiremos recibiendo las respuestas del Señor. Eso es Sarepta. Sarepta fue la continuidad de la bendición de Dios sobre la vida de Elías. Elías fue guiado, vuelvo y te repito, a un lugar en unos momentos difíciles, pero que para él Dios los asumió y le dio los fáciles. El facilitador más grande que hay, te lo repito, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos facilitó la vida buena. Él nos facilitó la vida abundante. Él nos facilitó la vida de paz, la vida de gozo, de plenitud. Escucha, que nada te altere. No te debes preocupar por ninguna situación adversa. La adversidad no maneja nuestros pasos. Aunque llegue la adversidad, con nosotros está la dirección de Dios, la paz de Dios, la palabra de Dios, la palabra que trae y que hace que en nosotros aumente la fe. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra. Cuando el Señor nos da palabra, como le dieron a Elías el día que se secó el arroyo, entonces llegó a Sarepta. Cuando es el Señor el que hace el cambio. Cambia personas que estuvieron a tu lado en un emprendimiento. Cambió la manera de sostenerte de aquí en adelante. Te cambió de vivir en una nación por la que estás ahora. Levanta tu mirada para ver al Señor que está dirigiendo tus pasos y saber que ya ha dado la orden para que allí donde estás ahora, en este momento, nada te haga falta y tendrás el sustento necesario para ti y para toda tu casa. ¡Wow! Esto está interesante. Esto está interesante. Sarepta estaba situada, agarra que esto que viene es impresionante. Sarepta estaba situada en Fenicia, centro de adoración a Baal y hogar de Jezabel. ¡Wow! La mujer de Acab, hogar del rey desobediente y rebelde también. Pero su gracia del Señor y su misericordia, aún en la historia de Elías y de la viuda de Sarepta, muestra el poder soberano de Dios sobre la región de Fenicia, aunque allí reinara Baal, aunque allí reinara esta mujer Jezabel, aunque allí reinara Acab, sobre ellos amanecía Dios cada día con poder y gracia para favorecer al profeta y a cualquiera que el profeta le diera la palabra. Tremenda esta palabra. Escucha esto. La historia de Elías y la viuda de Sarepta muestra el poder soberano del Señor en todas partes, en esta región específica. Su gracia y su misericordia aún para los idólatras fenicios que estaban muriéndose de hambre,
hasta el rey se estaba muriendo de hambre. Tanto que el rey mandó a buscar a Elías con Abías, uno de sus siervos, que era un fiel creyente del Señor. Y que cuando se encontró, dice que se fueron a buscar a Elías. ¿Cómo se llama? El rey Acab salió por un lado y Abías salió por otro. Y en el lugar por donde salió Abías, apareció Elías. Y cuando vio a Elías, dijo: Señor mío, Elías. Y Elías lo saludó muy bien. Y le dijo: anda, ve y dile a Acab, porque ya Dios le había dicho a Elías: busca a Acab y dile que va a llover. Y entonces Abías decía: ¿cómo me vas a mandar a que busque a Acab? Porque cuando yo me vaya de aquí, a ti te va a arrebatar el espíritu y te vas a perder. Y cuando traiga a Acab aquí y tú no estés, entonces el que va a pagar el pato soy yo y a mí es que me van a matar. No me hagas eso, Elías. Y Elías le dijo: vive Jehová, que cuando tú vengas aquí yo voy a estar esperando. ¡Wow! Impactante. Escuchen, no hay regiones dañadas, no hay naciones dañadas, no hay momentos dañados que sean más poderosos que Dios. Dios agarró a Fenicia, que era el lugar donde reinaba Baal, el Dios que le pedía ofrecer sacrificios a los padres, a sus hijos en la llama ardiendo. Era un Dios que tenía los brazos extendidos. No era Dios, era una imagen de bronce o de una imagen de bronce. Y le metían candela que se ponía al rojo vivo y ahí ponían a los niños. Esta gente fue alcanzada por la misericordia de Dios, por un hombre de Dios que fue movido a una mujer de Dios, porque cuando él llegó allá, esta mujer le dijo que ella era una mujer de Dios. Y Dios le había dicho: ve allá, porque ya yo hablé con una mujer, con una viuda en Sarepta. Ella está esperando. No hay tiempos, no hay personas, no hay momentos que sean más fuertes que el poder de Dios. Nadie se podrá levantar para ser más poderoso que Dios. Y en esta época, en este tiempo, por eso este mensaje se llama Luego de una crisis. Nadie se podrá levantar para este momento. Luego de toda esta crisis, escucha lo que dice Dios a través de su palabra por la iglesia que está predicando en todas partes, levantando la voz del Señor, llevándole fe, llevándole confianza, llevándole solución, trayéndole respuestas a las personas. Su poder de Dios testifica que tú estás guardado por el Creador del universo y que tiene cuidado de ti y tiene cuidado de tus hijos, tiene cuidado de tu casa, tiene cuidado de tus bienes para testificarle a esta tierra que Él vive y vive para siempre. El cuidado del Señor. Cuando el Señor nos mueve de nuestras comodidades es porque te va a enseñar cosas que no sabes que te llenarán. Cuando Elías se le secó Kerit, Sarepta ya estaba preparada. Y cuando en Sarepta había hambruna, había muerte, había desolación, había una mujer en la cual ya Dios había puesto su voluntad, que ni ella misma lo sabía, sino que Dios la tomó. Ya yo le he dado orden a una mujer allá en Sarepta, viuda, que te sustente. Y por eso Elías, cuando llegó, acabamos de leer la historia, que él llegó a Sarepta, a Fenicia, y cuando llegó a ese lugar que había idolatría, y que no dejaban de hacer sus sacrificios para que lloviera y lloviera y lloviera y lloviera, y no caía una gota de agua, y se seguían muriendo. Cuando él llegó a ese lugar, vio a la viuda y le dijo: mujer, regálame un vaso de agua. Y ella le dijo: sí, señor, aquí está. Le fue a buscar el vaso de agua. Y cuando le fue a buscar la jarra de agua,
La llamó, no había llegado a buscar la jarra de agua, y la llamó y le dijo, óyeme, también tráeme un bocado de pan. Qué tremenda historia. Y ella le dijo, vive Jehová tu Dios, le dice, que solamente me queda un poquito de harina, un puñado de harina y un poquito de aceite. Iba a buscar dos pedazos de leña, parece que no era mucho lo que tenía, porque nada más fue a buscar 2 pedacitos de leña. Y lo voy a encender, y voy a hacer ahí un tizón encendido, y voy a amasar esta masita, y me la iba a comer con mi hijo para después tirarnos a morir. Y Elías le dijo, está bien, pues hazlo, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. ¡Wow! Y la mujer no dudó, sino que creyó en la palabra del profeta de Dios. Y ella prefirió a dejar de comer ella y dejar de comer su hijo para darle al profeta lo que el profeta le estaba hablando, le estaba diciendo. Parece, humanamente hablando, que fueron aprovechados, pero no era ningún aprovechado. Era la palabra de Dios para librarla de la muerte, a ella, a su hijo y aún a toda la región. Solo me queda un puñado de harina y solo me queda un poquito de aceite y me quedan estos 2 leños. Voy a hacer, tráemela a mí primero. Y la mujer fue e hizo como le dijo el profeta. Ahí estuvo la llave, el clic, obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Cuando obedecemos a lo que dice la palabra de Dios, entonces se desatan todas las maldiciones y vienen las bendiciones de Dios. Las maldiciones se rompen, se acaban, se desintegran. Dice que ella le trajo. Y comió ella, comió su hijo. Primero dice, comió Elías. Luego comió ella. Luego comió el hijo. Y sabe lo tercero que dice. Y nunca escaseó el pan. Nunca escaseó la harina. Nunca escaseó el aceite. Siempre hubo alimento. Siempre hubo pan. Siempre hubo agua fresca. Y se acabó la muerte. Amigos, voy a terminar diciéndole, no hay merma en el Señor. En el Señor lo que hay es sobreabundancia. Sobreabundancia. Lo que le quedaba era de lo que te acabo de decir. Pero Dios lo transformó en abundancia. ¿Por qué lo transformó en abundancia? ¿Qué fue lo que la bendijo? ¿Por qué fue que la bendijo? ¿Qué fue lo que la bendijo? Fue la fe en lo que Dios dijo en su palabra. Y te va a bendecir, amigo mío, caminar, dar tus pasos, hacer lo que haces sobre la palabra. Eso te garantiza tu seguridad. Su condición anímica cambió. Algo pasó que su escasez se transformó en abundancia. Algo pasará en ti que la escasez dejará de ser y la sobreabundancia llegará. Llegará más trabajo, llegará más salud, más trabajo, primero salud, más trabajo, llegará más propósito, se abrirán más puertas, habrá mejores ganancias y tendrás más abundancia. Ella también estaba afectada de tal manera que ella decía, wow, además tenemos esto y lo vamos a comer y nos vamos a morir. Y Elías le dijo, no, dame a mí primero y tú verás lo que va a pasar. La dirección de Dios dada por el profeta cambió su destino. Lo que cambiará tu destino, mi destino, es la dirección de la palabra de Dios. Llegó el gozo, llegó la alegría, llegó la abundancia, llegó el bienestar. Eso es lo que llega a la vida de la gente que escucha la palabra de Dios. Y termino. La región de Fenicia tuvo la oportunidad de recibir sustento por la fe de un hombre
y por la fe de una mujer que fue obediente a lo que se le habló. Así que, mis amigos, quiero hacer una oración por ti en este momento. Padre, tú conoces el corazón de mis hermanos allá en su hogar, en su casa, donde se encuentren, en la nación donde estén, en el pueblo donde estén, en donde se encuentren. Tú los conoces, Señor, y conoces que ellos caminan en fe en tu palabra, por tu palabra, con tu palabra. Entonces, yo declaro que esta palabra que ocurrió a la mujer de Fenicia, a la mujer de Sarepta, a la viuda que cambió su destino, cambie también el destino de mis amigos que escuchan con obediencia. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por tu palabra que nos bendice. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bendecidos.